yo quisiera, para llegar a este punto de la vida real, que es vida en divina voluntad, tomemos nociones de teología en la perfección cristiana, ¿verdad? A partir de los sacramentos recibimos la gracia, la vida de gracia. Vamos a hacer recordatorio de estos principios de la vida cristiana. Por medio de los sacramentos recibimos, por el bautismo, recibimos las virtudes teologales, ¿verdad? Que es lo que hace que sea posible esta vida de gracia. Virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Pero también recibimos otras virtudes morales infusas. Claro que las teologales también son infusas. Estos son dones espirituales, pero se reciben como semilla y germen. Porque si Dios nos hubiera querido dar las virtudes infusas completas, ya no tiene sentido el crecer espiritualmente, porque hubieran sido dones ya completos. ¿Y qué vamos a desarrollar si todo está dado como un don ya perfecto? Entonces decimos que las virtudes teologales y las virtudes morales infusas se dan como semilla y germen, porque entonces lo que Dios espera es que hagamos un crecimiento y un desarrollo de la vida de la gracia, como quien siembra una semilla y la tiene que cultivar. Entonces ahí viene el camino de la perfección cristiana. Entonces esto exige crecimiento y desarrollo. Todo Dios lo ha puesto en semilla. Nosotros fuimos semilla en el seno de nuestra madre. Los árboles fueron semillas sembradas en la tierra. Todo es germinal. En el acto creador de Dios, todo tiene su crecimiento y su desarrollo. Pues en la vida espiritual también. Dios tiene un solo principio, creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, ¿verdad? Entonces es importante esto, ¿no? Ahora, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes que tienen que ir en aumento. Cada vez más fe, cada vez más esperanza y cada vez más caridad hasta la perfección. No son como las virtudes que son el justo medio, porque se peca de más o se peca de menos. En todas las virtudes es un justo medio. Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque tenemos que trabajar en todo esto. No podemos llegar a la vida real de divina voluntad si no hacemos procesos. Luisa hizo procesos de todos los estados de la perfección cristiana conocidos por la Iglesia para llegar a este don de la vida real en ella por medio del don de la divina voluntad obrante en ella. Este es un itinerario y este es el culmen y la coronación de toda esta perfección cristiana. Entonces seguimos, la vida de la gracia entonces está en vivir las virtudes teologales y desarrollar las virtudes morales. Decimos otra cosa importante, las virtudes teologales, aunque son espirituales, se adaptan a las facultades humanas. O sea, la fe se adapta a la mente humana para darle el conocimiento. La virtud de la esperanza se adapta a la voluntad para que el hombre persevere y sea constante. La caridad se va desarrollando hasta su perfección en la voluntad humana, que va desarrollando el amor en sus diferentes grados, ¿verdad? Por eso los santos no nacen, se hacen y van creciendo en estas virtudes, ¿verdad? Para poder llegar a la perfección cristiana. Ahora, también hay algo que nos da Dios en el sacramento de la confirmación, en el bautismo,
que son los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son las operaciones divinas que el Espíritu Santo hace en las almas que viven de fe, de esperanza y caridad. No pueden actuar los dones del Espíritu si no hay una vida de fe, una vida de esperanza y de verdadera caridad. Entonces estos dones del Espíritu Santo, por eso aquí empieza ya el modo divino, ¿verdad? Son modos divinos. Porque cuando actúa un don del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que actúa sobrenaturalmente en la base de una vida de alguien que ha crecido en las virtudes teologales y morales. Entonces, aquí repetimos mucho modo humano, modo divino, santidad humana, santidad, pero ubiquemos, cuando ya los dones del Espíritu Santo obran en la vida del creyente, ya es modo divino. No perfecto y completo, pero ya es una acción que hace el Espíritu a través del creyente, que ya tiene una plataforma, ¿no? Porque estas virtudes morales tienen que llegar a un nivel de, se llaman virtudes perfectas y espirituales. Es decir, cuando un santo ya vive de fe viva, de una esperanza firme y de una verdadera caridad, empieza a perfeccionarse en las mismas virtudes a nivel espiritual, y entonces ya aquí empieza a obrar el Espíritu Santo. Es algo que nosotros todavía no entendemos porque todavía no hemos llegado a ese itinerario. Celebramos Pentecostés y hablamos de los 7 dones. Pero esos dones son operaciones divinas en el alma que ayudan a la perfección de las virtudes. Pero pues, ¿cuáles virtudes si no tengo virtud? Entonces el Espíritu Santo acaba de perfeccionar las virtudes y pasamos un modo divino. Porque el Espíritu Santo pues, es el autor de la santidad y su modo es sobrenatural. O sea, los dones del Espíritu Santo no son modo humano. No es que tú vas a practicar el don. El don tiene su naturaleza completamente divina y es una operación de la tercera persona divina. Pero no actúa el don del Espíritu si no hay una base de virtud y sobre todo de vida teologal. Pues eso se llama vida de gracia. Miren, esto que estoy diciendo es la vida de gracia santificante, ¿verdad? Porque entonces aquí hay dos cosas, la gracia santificante y la gracia actual. Porque hay dos favores que Dios nos concede, la gracia para irnos santificando y la gracia para hacer este mismo acto. Entonces nosotros podemos decir, bueno, si ya Dios nos dio la gracia santificante, ya todo lo que hacemos lo vivimos en gracia, sí. Pero para que hagas ese acto nuevo, te da una gracia actual. Fíjense, para que no dependamos, sino de Él en todo. Pues fíjense bien, la vida de gracia, que es la vida del bautizado, del católico practicante, debe ir en este itinerario. Vivir una vida de gracia, donde ya no se cometen pecados mortales, donde ya no hay pecado venial deliberado, porque donde hay pecado venial deliberado, ¿verdad?, se está cometiendo una falta y se va en detrimento de perder la gracia. Entonces imagínense, la santidad humana que se repite tanto en las catequesis que damos, es aquí, esta es la santidad humana. Pero en la santidad humana significa que todavía yo hago el esfuerzo en mi voluntad, pero sin prescindir de la gracia, porque si no seríamos pelagianos, ¿no?, como dice hoy el Papa. ¿Qué es el pelagianismo? Es una herejía donde muchos creyentes creen que solo es su esfuerzo humano el que les ayuda a practicar las virtudes y a crecer en perfección cristiana. No, es que hay siempre una gracia actual. Y la gracia santificante, saben que si la perdemos, pues tenemos los sacramentos que nos permiten
volver a la gracia, sobre todo la reconciliación y la Eucaristía. Entonces, estos principios hay que tenerlos claros porque muchas almas, y la gran mayoría, tenemos que pasar por muchos años viviendo una verdadera vida de gracia para llegar a esta frontera, que es que los dones del Espíritu Santo ya obren en las virtudes que se practican para llevarlas al nivel perfecto y espiritual. Cuando entramos a vivir ya en las virtudes hacia su perfección, asistidos por los dones del Espíritu Santo, ya es modo divino, suficiente y digamos, camino que se emprende. Entonces aquí viene la vida mística, miren. La vida mística no es de los santos místicos, porque entonces decimos Concepción Carrera de Armida, mujer casada y mística, Catalina de Siena, mística, pero hay santos que no fueron místicos. Juan Pablo II se dice que es un santo, pero tampoco decimos que fue un místico acabado. Ese es San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales. Entonces, la vida mística no depende de manifestaciones o de actos simplemente místicos. Vida mística es que ya es modo divino, que actúa el Espíritu Santo en sus divinas operaciones para llevar a la capacidad de emprender un camino de unión. Entonces la vida mística, aquí la vida mística es ya vida de unión transformante. Porque acuérdense que en la tradición de la teología espiritual hablamos de 3 vías: la vía purgativa, ¿de acuerdo? La vía iluminativa, entonces aquí ponemos por ejemplo la vía purgativa, o sea, liberarnos de todos los pecados, de sus consecuencias y de los obstáculos que hay para la gracia. Entonces Dios va purificando. Y luego la vía iluminativa, que es Dios nos va iluminando para vivir la gracia de vivir cristianamente, viviendo de fe, de esperanza y caridad, y de entender cómo practicar virtudes. Porque en divina voluntad de algunos que se quieren saltar toda la vía ascética, que es la práctica de virtudes, pero sí es el don de entendimiento para poder comprender desde mi condición humana cómo puedo practicar las virtudes y, ayudado por el Espíritu Santo, poder llegar a acabar esas virtudes en un nivel perfecto. Es como saltarse itinerarios, es como querer ser niño un día y de niño saltarse adulto. No, tienes que pasar por la adolescencia y por la juventud. Entonces, igual aquí son procesos, ¿verdad? Nadie se puede saltar estos procesos, porque son procesos de vida, de desarrollo y crecimiento. Entonces, fíjense, por eso me pareció bueno tomar en cuenta de nuevo esto que nosotros ya estudiamos en el seminario. Vía purgativa, iluminativa y unitiva, que tradicionalmente la Iglesia dice que es el itinerario de la vida de los santos, ¿no? Ahora, no quiere decir que las etapas son: primero me purgo, después me dejo iluminar y luego me uno a Dios, no. En las etapas purgativas, en la medida que te purificas, Dios te ilumina. Y en grados de purificación y de iluminación real hay unidad. Entonces hay diferentes grados de purgación, de iluminación y de unión, distintos grados. Pero el grado que finalmente permite que la unión llegue a ser transformante es cuando ya se vive la vida mística. O sea, vida en el misterio. Ahora, hay vida mística unida a la contemplación
infusa, que es cuando los místicos tienen grandes experiencias. Luisa es una contemplativa con un montón de cosas místicas, ¿no? Bebe leche de María, Jesús le deposita su amargura en la boca, ve al niño Jesús pequeñito, Jesús sale de su interior y saca un brazo de su cuerpo y la abraza. Todo eso es misticismo, o sea, es vida del misterio de Dios aunado a la contemplación infusa, porque Luisa lo llega a ver. Hay santos que nunca tuvieron contemplación infusa y vivieron en etapas místicas. Ahora, no hay contemplación infusa si no se entra en la vida mística, pero se puede estar en la vida mística sin el don de la contemplación infusa. Esto es bien interesante. Ahora decimos algo para los laicos que nos están viendo. Cuando yo busco la vida mística por sí misma, es peligroso. La vida mística es el desarrollo y el crecimiento de la vida de gracia que llega solita, como en su consecuencia, y si Dios quiere dar el don de la contemplación infusa, bueno, pero no es necesario tener el don de la contemplación infusa para vivir en la gracia de unión transformativa que permite que ya pasemos a un modo divino, aunque sea incipiente, para luego llegar a lo que es la buena nueva de Luisa, que todos los santos han llegado solo hasta la unión transformante de una vida mística altísima. Luisa inaugura este nuevo plan. Bueno, Jesús en Luisa. Esa es la novedad de Luisa. Vida mística se dice que es la percepción espiritual de la presencia de Dios en tu vida y sus operaciones. No todo mundo percibe la presencia de Dios, ni lo que Dios hace en el alma, ni lo percibe en su oración como una realidad en la que no estoy hablando con la pared, sino estoy hablando con un Dios personal que me mira, que me abraza y me besa. Aunque ese lenguaje es místico, porque no hay forma de describir qué significa que Dios me bese. ¿Que me bese con su boca? No. Es una forma humana de decir que Dios infunde su amor personal en mi alma, como cuando yo beso con un acto de verdadero cariño. ¿Y qué expreso con un beso? Te quiero mucho. Con una carga afectiva o un beso apasionado que se siente. Pero Dios no es eso. Esa es una forma de decir que Dios me manifiesta su amor efusivo, divino, inmenso y personal. Y los místicos por eso hay que entenderlos, porque algunos cuando leen a Luisa se espantan, porque usa un lenguaje humano para describir cosas divinas. Por eso se llama místico, porque es un misterio. Está Luisa viendo que Jesús está siendo amamantado de María en una contemplación infusa. Lo está viendo y le dice: mamá María, ¿y a mí no me puedes dar un poco de la leche que le das al niño de tu seno? Y María le pone el seno y le da de beber leche. Es una experiencia mística. Pero no hay que juzgar las cosas místicas como si fueran como las expresa el místico. El místico no tiene ninguna forma de expresar cosas divinas porque no está todavía en el cielo. Entonces lo tiene que traducir en un lenguaje humano comprensible. Por eso a Luisa le daba mucha vergüenza que le pidieran que escribiera todo. Era por este motivo. Porque todo mundo se va a enterar de mi intimidad con el Señor y de las cosas que el Señor me ha hecho vivir y que son incomprensibles, y que entonces me van a criticar y me van a juzgar. Es el juicio humano. Va a decir que estoy loca, que digo puros disparates, que me estoy inventando fantasías. Ese era el gran clavo de Luisa que la atormentaba.
Entonces nosotros, fíjense, para que los blancos sepan, la iglesia tiene 2000 años y tiene toda una teología espiritual de la perfección cristiana. ¿Que esta es una novedad? Bueno, por eso la iglesia está reconociendo a Luisa, han leído los escritos de los teólogos y han dicho que no hay nada fuera de la sana doctrina y de la tradición de la iglesia. Y hay cosas que son novedad, no novelería, novedad, pues esa es la revelación. Que Dios viene a revelarle a Luisa, porque ahorita vamos a leer un texto que dice: Señor, entonces lo que yo estoy viviendo es la vida mística de los santos. No, Luisa, es vida real en mí. Y se lo explica, ahorita lo vamos a leer. Entonces vamos en el itinerario. La vida de la gracia es la vida de los bautizados. Todos tenemos que vivir en gracia, abrirnos a la gracia santificante y a la gracia actual que Dios va dando a cada uno para que obremos como cristianos, desarrollando los gérmenes de gracia, que son las virtudes teologales y las virtudes morales, para llevarlas hacia su grado. Este es un grado de virtudes perfectas y espirituales. Claro, aquí ya está la moción del espíritu, porque el buen cristiano que trata de vivir esa santidad que Dios le pide, no puede ir solo lograr la perfección en las virtudes y menos en grado espiritual. Ahí nada más escucha y uno sabe que ahí está metido el espíritu, porque es el único que puede llegar a los grados de perfección y de virtudes acabadas, ¿no? Entonces, cuando la persona bautizada vive en gran fidelidad, en una gran práctica de las virtudes, y deja que el Espíritu se las vaya acabando y perfeccionando, este es el cimiento o el insumo para la unión. No puede haber unión con Dios si no hay perfección, porque Dios no se va a unir a cosa imperfecta, indecorosa y no acabada. Por eso el Espíritu Santo, santificador, va preparando la unión. Y la unión requiere un sustrato, una materia, diríamos, a nivel sacramental, ¿no? Para un sacramento lo importante y esencial es la materia. Si no hay pan y no hay vino, no hay Eucaristía. Si no hay un consentimiento mutuo de verdadera capacidad de estar en un compromiso, de verdaderamente querer estar el uno con el otro por amor, pues no hay matrimonio. Por eso es la famosa nulidad, porque se juzga que aquí no hubo sacramento porque no hubo materia, ¿verdad, hermanos? Entonces la gente anda buscando nulidades cuando sí hubo materia, pues ahí ya no hay nada que hacer. Pero si a mí me casaron con una pistola en la espalda, ahora la cosa es atestiguar que no así, porque yo puedo inventar un cuento. Entonces fíjense, si no hay materia, no hay sacramento. Entonces aquí es igual. Si no hay virtudes acabadas y perfectas, que es un grado de unión que ya produce el Espíritu, no hay unión transformante, que en los místicos también le llaman a la unión transformante matrimonio espiritual. Matrimonio porque exige unión, y unión profunda y definitiva. Por eso el matrimonio tiene esas condiciones de indisolubilidad, ¿verdad? Porque la unión es para toda la vida, y lo que Dios une, pues nadie lo separa, porque es una obra del Espíritu Santo. Entonces, estos principios también se usan en el proceso de la teología espiritual, porque es el mismo Señor, el mismo Espíritu, y la obra que Él quiere, ¿no? Es la unión. Entonces, el matrimonio espiritual. Entonces vamos a decir, y le pido a todos los que leen a Luisa, que no se salten el contexto de lo que Luisa está viviendo y Jesús está diciendo en ese momento. Porque es lo que pasa con la Biblia. Leo el texto sin conocer el contexto y lo pongo de pretexto.
Esos son los protestantes. Es que el Señor dice en su palabra, pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué sentido? ¿Y bajo qué circunstancias? Para que podamos interpretar correctamente y no digamos, es que Jesús tenía muchos hermanos y hermanas. Porque dice, ahí están tus hermanos y tus hermanas allá afuera. ¿Cuál era el contexto? Que los judíos hablan de hermanos y hermanos a toda la parte, lo que llamamos primos. Nuestros primos son todos los hijos de los hermanos y hermanos de nuestros padres. Esos son los primos hermanos. En el contexto judío, todos los hijos de los hermanos de los padres en un ambiente familiar son hermanos. Y más extensivo, todos los judíos, formando un solo pueblo, son una gran fraternidad. Todos somos hermanos. Nosotros usamos en la iglesia, nosotros somos hermanos. Hermanos en el presbiterado. Los obispos dicen hermano en el episcopado. Y entre los fieles, pues somos hermanos. Lo malo que los protestantes han querido pensar que ellos son los únicos que pueden usar la frase, y a nosotros los católicos nos da pena decirnos hermanos porque vamos a parecer protestantes. Por favor, somos hermanos en Cristo. Un solo Padre, un solo Señor, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo Señor y un solo Espíritu. Estamos unidos en Dios como verdaderos hermanos con el Padre común, ¿verdad? Entonces, ese contexto está también en los escritos de Luisa. Miren, para 1923, Luisa ya tiene 34 años de unión matrimonial. Para que sepan que hoy que estamos leyendo a Luisa, estamos oyendo de 34 años de matrimonio. Entonces le decía al hermano diácono, ¿y tú cuántos años tienes de matrimonio? Que 40 me dijiste, ¿no? 42. Imagínense si este hombre de 40 años de matrimonio no sabe lo que significa estar junto a una persona que eligió frente al que apenas se casó la semana pasada. Porque a ti ya no te cuenta nadie nada. Yo sé lo que es estar con alguien en un compromiso y en una unión con todos los ires y venires y las limitaciones humanas, pero que ahí está unido a su mujer y él tiene una gran experiencia matrimonial, porque tiene 40 años nada más. Entonces imagínense Luis en el matrimonio espiritual de 34 años, para 1923. Ya había vivido un montón de cosas, en una experiencia de unión transformante, porque el matrimonio espiritual es que es una transformación cada vez más profunda, cada vez más grande en Dios. Entonces fíjense bien que siempre hay que ver, porque Luisa ya está hablando de qué significa fundirse después de 34 años de matrimonio espiritual. Entonces no nada más se trata de decir, yo me fundo en la divina voluntad. No, hermano, no es una cuestión de decir. Es un estado místico, hablando en este sentido. Una unión subida, transformativa, que permite que entonces la fusión, bueno, vamos a decir aquí que es la fusión, es un modo divino del espíritu para fundir la voluntad humana en la voluntad divina. Esa voluntad humana tiene que ya tener condiciones para la fusión. No se trata de una cuestión devocional, sino de una cuestión de unión. Claro, podemos empezar a hacer giros y hacer las oraciones al estilo de la divina voluntad, pero eso no quiere decir que ese acto es efectivo y real. Es un acto devocional, bien intencionado, digo que no, pues con la intención, pero que tenga sus efectos, tendría que estar en este nivel. Entonces fíjense que es la vida mística, ¿verdad? La vida mística es esta vida de unión, sin pensar en un misticismo raro, es una vida de unión que nos va transformando para que esta vida unitiva
llegue a su culmen más alto, porque ya no hay otra cosa que pueda llegar a vivir una persona en un camino de santidad, que es la consumación en la unidad. Ya esto lo hemos explicado en otros retiros. No es lo mismo la unión que la unidad. Yo puedo unir estos dos marcadores, ¿verdad?, de manera física, ¿verdad? Aquí están unidos. Los puedo unir mezclando los colores, ¿verdad? Ahí hay una fusión. Pero para que estos dos se transformen en una sola cosa, es obra divina. Por eso el matrimonio es igual, ya no son dos, sino uno. El matrimonio es consumación en la unidad. Los buenos matrimonios, si van caminando en ese matrimonio, van transformándose en una sola carne. Ese es el fin del matrimonio. Entonces Dios, que llama a las almas a la unión, las quiere consumar en la unidad, que es la Santísima Trinidad. Entonces imagínense hasta dónde llegó Luisa. Luisa no solamente vivió la unión transformante y el matrimonio espiritual. Pues vamos a ver, echándole números. Luisa nace en 1865, recibe el matrimonio espiritual en 1888, escribe lo que empezó a escribir en 1899, o sea que miren, Luisa para escribir lo primero que escribió pasaron 10 años, porque ella no iba a escribir sino la vida que ella empezaba a tener en Dios. Y no me acuerdo cuándo empezó a vivir ya como don de la divina voluntad, porque ahorita ya estamos hablando de 1923, donde ella vive la fusión. Por eso te voy a decir qué significa fundirse en mi divina voluntad, o más bien te voy a decir fundirse en la gracia. Unirse de tal forma a la voluntad divina para que haya esa unidad entre el hombre y Dios en una unidad de voluntades. Imagínense, de aquí a acá, les decía que son 34 años. Luisa muere en 1947. Entonces, ¿cuántos años vivió en matrimonio espiritual? No ha habido ningún santo que haya vivido tanto tiempo en matrimonio espiritual. Por eso Luisa tiene esta gran experiencia. Porque para que hubiera llegado a estas gracias reales de vivir en su divina voluntad, ¿verdad?, en la voluntad de Dios divina, tenía que haber madurez de unión. Estas gracias no se reciben nada más así, ¿verdad? Es una unión que se va generando, repito, transformativa, que va haciendo el sustrato para que se pueda recibir ese don. Por eso Luisa es tan grande. Por eso decimos que Luisa pasó por todos los estados de la santidad de la vida de los santos de la Iglesia. No es exaltarla, es respetar un proceso de crecimiento y desarrollo normal de la gracia, a la que entra la mística automáticamente en estos niveles. Me acuerdo de Sor María Angélica Álvarez y Casa, que es una religiosa de la Visitación que está en proceso de canonización, que le dice su director espiritual en su momento: oye, Angélica, hace mucho que estás en la vida mística. ¿Y saben qué contestó la monjita? Ni quiera Dios. Hace mucho tiempo que ya estás a ese nivel de vida mística. Y la monjita se espantó. ¿Cómo cree, padre, que yo voy a estar? Porque luego pensamos que estas cosas no son para todos. La vida mística es un llamado para todos. Que no todos sean capaces de llegar ahí, pues es que no hay este camino. Aquí lo podemos poner, ¿no? Hay un camino aquí ascético, que es la práctica de todas las virtudes, y luego el camino místico, que son los dones del Espíritu,
para el desarrollo de la perfección cristiana y para preparar la unión. Entonces, un buen cristiano que practica virtudes y va haciendo camino de fidelidad, automáticamente un día cae en la vida mística. ¿Por qué? Porque los dones de la vida mística son los dones del Espíritu, que van ayudando a la verdadera perfección cristiana, a la vida verdadera de unión, y bueno, con Luisa ya podemos decir, hasta la consumación en la unidad, que es unión no nada más con Cristo, porque el matrimonio espiritual, ustedes saben que son las esposas de Cristo, ¿no? Cuando habla Catalina de Siena, Teresa de Ávila, todas estas grandes místicas, Concepción Cabrera de Armida, Jesús le dice, llámame esposo. A Conchita le dijo, llámame esposo. ¿Cómo crees, Señor? Si yo tengo mi esposo y tengo 9 hijos con él. Es que la vida mística es un matrimonio en donde el verbo se une al alma cristiana. Pero entonces Luisa no nada más fue unión con el verbo, sino con la Santísima Trinidad. ¿Se dan cuenta que gana? Ahora, ¿cuál es esta vida de consumación en la unidad? Cuando se logra y Dios a bien quiere llevar al alma hasta allá, es la vida de cielo. Aquí podemos decir que la vida real, quien lo vive son los bienaventurados. ¿Qué es la vida de los santos en el cielo? Es una vida consumada en la unidad de Dios, que es la Santísima Trinidad. Es como la gota que se funde en el mar. Dios es el mar inmenso y nosotros, fundidos en él, desaparecemos y seremos una sola cosa con Dios, en una unidad que es Él y que quiere a nosotros llevarnos a esa realidad de unidad con Él. Pero entonces el Padre nuestro nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, Luis está inaugurando los nuevos santos que serán como los del cielo en la tierra. Dirán, uy, Padre, pues ya otro día te escucho. Esa es la realidad. Dios quiere santos en los últimos tiempos como los hay en el cielo. ¿Y de qué depende que se viva como bienaventurado en la tierra? De que recibamos el don de la voluntad divina para ser consumados en la unidad y poder entonces, con esa santidad divina, aquí entonces ya empezamos a decir que aquí es santidad divina. Y aquí a mí no me gusta el término, pero pues lo usamos. Aquí se dice santidad humana, pero no es cierto que es santidad humana, porque si es santidad es obra de Dios. Lo humano está simplemente en el aspecto ascético. Si tú no quieres ser prudente y no practicas la prudencia con el esfuerzo de tu voluntad, tampoco Dios te va a regalar la prudencia, ¿no? Tiene que ser un esfuerzo de la voluntad y un ejercicio ascético para alcanzar esa virtud, pues se requiere practicarla, ¿no? Ahí sí es un camino en donde la voluntad humana tiene que hacer su trabajo. Pero cuando ya hablamos de santidad, ya actúa el Espíritu Santo. Ya hay modos divinos que el hombre no puede realizar, porque esa es la gracia y la acción y operación directa del Espíritu Santo. Por eso estos términos confunden a la gente. Y entonces los laicos que son tan simplistas, ¿verdad? Es que ya estamos en santidad divina y ya la santidad humana pasó de moda. Ay, por favor, hermanos, entiendan bien las cosas. Esto es un itinerario de santidad que es por grados, ¿verdad? Fíjense aquí, yo les traje este documento, que es lo que estoy tratando de dar en síntesis, porque quería yo meterme a que lo estudiáramos, pero no está ya muy cañón, pesados, ya son casi las 2, ¿verdad? Entonces, yo sí les voy a pedir, hermanos sacerdotes, leanlo. Es de Rollo Marín, gran teólogo y gran moralista católico. ¿Sí han oído a Rollo Marín?
es un gran hombre que ha sistematizado todo este conocimiento pues para poder tener ideas claras y sobre todo pues, ustedes que son pastores podamos dirigir a las almas, porque las almas necesitan saber esto. Me acuerdo cuando yo empecé, ¿no?, a vivir divinamente. Padre, ¿y usted en qué grado está? Ni yo lo sé. Me estoy buscando un director espiritual porque ni lo tengo. Pero algunos creen que por estar ya en divina voluntad ya va uno progresando en grados y en posibilidades de vivir en divina voluntad. No, pues apenas estás conociendo, ya tienes entendimiento, sí, hay claridad de ideas y ubicación de lo que significa esto. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces nosotros tenemos que ubicar a los laicos, ¿verdad? A ver, tranquilo, si eres muy apasionada y te entusiasma el tema de la santidad, porque este es tema de santidad. A mí lo que me impacta de los laicos que viven y quieren hacer esto es que quieren ser santos, ya ni nosotros, que quieren ser santos. Y les agarró un fervorín por la santidad desde que leyeron a Luisa. Pero entonces yo les pregunto, ¿por qué tanto entusiasmo por la santidad? Porque Dios la quiere. Porque Dios incita a la santidad y quiere que entendamos que hay grandes experiencias de verdadera capacidad de llegar a una gran santidad, porque Luisa es la primera de la que ha llegado acá. Miren, les digo, por ejemplo, rapidísimo, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz llegó aquí, a la Unión Transformante, y llegó después de mucho tiempo. Ustedes saben que él habla de la subida del Monte Carmelo, de las noches oscuras del Espíritu, que hay varias noches, no nada más es una, y el cántico espiritual, ¿verdad, hermanos? Es así de chiquito el libro. Y entonces él habla de la consumación en la unidad, pero como una cosa que vislumbra, pero no desarrolla nada que significa, qué desarrollo hay, qué consecuencias y efectos hay en este estado de vida espiritual y de santidad. Ya no dice nada, porque se murió. Pero Luisa, imagínense, en la consumación de la unidad, que es cuando ya recibe el don de la divina voluntad. ¿Tú te acuerdas cuando ella toma, dice, te voy a dar el don, mi querer obrante, el don de mi divina voluntad, para que vivas en mí? Hay una fecha, no me recuerdo qué fecha es, pero es antes del 23, estamos leyendo hoy, y entonces Luisa toma conciencia, creo que es 1906, toma conciencia de que ella ya recorrió todos estos itinerarios, está en un matrimonio espiritual maduro y Dios le está concediendo como noticia, te voy a dar el don, mi divina voluntad. Entonces ella inaugura este nuevo tiempo en donde habrá santos, donde lleguen a esa consumación, porque Dios lo quiere. Porque es el tiempo de que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo. Pero hacer la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo es que seamos santos como Dios es santo. ¿Verdad? No veamos la voluntad divina como algo que hay que hacer, sino como una realidad que es Dios. Dios es santo y quiere que seamos santos como Él es santo. Entonces este tiempo, hermanos, es para ser santos. Digo, el que se aventure y se entregue y sea fiel y corresponda y entregue todo y haga posible que el Espíritu haga sus divinas operaciones. Por eso Jesús le dice a Luisa, pues no van a ser muchos, no van a ser muchos, porque ¿quién puede ser un sacrificio tan prólijo? Para vivir en divina voluntad hay que vivir crucificados, sacrificándolo todo en cada instante, en cada momento y toda la vida. Que los va a ver porque siempre los santos nos sorprenden con su generosidad, su valentía, su espíritu de sacrificio, su amor a Dios, como los ha habido en el catálogo que tenemos grandísimo. Los va a ver.
¿Qué es lo que Dios nos regala a nosotros? Que podamos entender que es una nueva era de gracia, de gran santificación, y que va a haber sus ejemplos preeminentes de esta posibilidad que iluminarán la vida de la Iglesia y nos inspirarán una mayor capacidad de vida de gracia, de vida de unión simplemente, que nos impulse, pues, por lo menos a morir en la raya y no en el pecado, separados de Dios, sin ningún anhelo de estar con Dios. Acuérdense que el profeta Isaías lo anunció desde cuándo: sin santidad nadie verá a Dios. La santidad no es una cuestión de que si me gusta, de que si puedo y si me parece. La santidad es condición sine qua non para entrar al reino, y por eso el purgatorio. El purgatorio es para que estos itinerarios de unión, de gracia, de amor a Dios se den para la propia santificación y podamos entrar al cielo con decoro y dignidad, porque lo decoroso en Dios es que seamos santos. Porque si no somos santos, no podemos entrar al cielo, porque es una afrenta a Dios y es un acto que Dios no puede soportar, y por eso a la purgación, porque es una vía purgativa. En el purgatorio la gente vive su proceso purgativo y transformativo porque no lo vivió acá. Entonces miren la benevolencia de Dios, lo vivirás allá, pero no con mérito, sí, hermano, no con mérito. Aquí hay mérito cuando se practican las virtudes, cuando se entrega la vida, cuando es fiel uno a la gracia, cuando uno quiere realmente serle fiel a Dios, hay mucho mérito. Pero Jesús le dice a Luisa: en el purgatorio tendrán que purificarse y entrar en decoro a mi majestad divina sin ningún mérito, porque si lo hicieron es porque mi divina voluntad lo obró, porque mi misericordia tenía que ser así. Entonces, en el purgatorio las almas no tienen mérito. Y acuérdense que los méritos, lean a Luisa todo esto, yo lo he leído a Luisa. En el cielo hay diferentes moradas, según el mérito, el conocimiento y la fidelidad que se tuvo con Dios. Si queremos irnos a Gayolo y pasar de panzazo, pues seremos como los coros en el cielo, que son 9, ¿verdad? Estaremos en el último coro. Por eso decía Patti, nos estamos perdiendo de algo tan grande y perdiendo de vista lo que es definitivo y eterno, y de grados de gloria y de gozo. Porque en el cielo, aunque todos gozan a Dios y todos tienen la oportunidad de haberse vistos salvados y glorificados por la voluntad de Dios para participar de Él y de su gloria, no todos gozan del mismo grado. Entonces, para terminar rapidísimo, sí les voy a pedir que lo lean, es riquísimo este texto, porque compara las 7 moradas de Santa Teresa como los grados de unión y de itinerario espiritual. Nada más los voy a leer rapidito para que se entusiasmen en un ratito. Si no es así en el retiro, pues ahí que tengan un día de libre y lo lean. Miren, lo voy a decir rapidísimo para que también los laicos vean en qué nivel están. Si quieren saber en qué nivel, pues aquí está la respuesta. Desarrollo normal de la vida cristiana. Las vías son purgativa y iluminativa y unitiva, ya lo dijimos, por un camino ascético y místico. Entonces, Teresa de Ávila habla de las moradas del castillo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Dice, algunos están rondando el castillo, ausentes de toda vida cristiana, están fuera de la voluntad de Dios, sin la vida de gracia, fuera de la morada de Dios. Siguiente grado. Hay unos que tienen un barniz espiritual cristiano. No roban ni matan, no le hacen daño a nadie, pero es un barniz superficial porque no crecen
no sirven a Dios ni lo aman con intensidad. La vía purgativa, ¿cuándo empieza? En la primera morada. La primera morada es la gente creyente, dice Santa Teresa. Es la primera morada. Los que tienen fe no la niegan y tratan de vivir acorde a la fe que tienen. Almas creyentes. Segunda morada, las almas buenas. Los que se portan bien, no cometen pecado mortal. Pero así como no hacen el mal, no hacen el bien que deben. No son almas tibias, no, como dice la gente, Padre, yo no le hago daño a nadie. Yo soy buena gente. Pues sí, son almas buenas. Están en la segunda morada. Tercera morada, ¿verdad? Ahí estoy en la página 275. Almas piadositas. Rezan el rosario todos los días y la coronilla, ahora pues hay que invocar la misericordia. Los viernes del Sagrado Corazón. Van a misa más de un día, que es el domingo. Son almas piadosas, ¿verdad? Pues es una tercera morada. Ahí termina la vía purgativa, digo, comparando estos principios. ¿Cuándo empieza la vía iluminativa? Cuando hay una caridad proficiente, es decir, que se practica realmente la caridad. Porque miren, hay gente que no sabe dar nada, no da cuando le piden, no tiene misericordia y no da limosna. Y así hay muchos católicos. No se sienten obligados a hacer la caridad. No tengo padre. ¿Qué puedo hacer por este si yo estoy igual de fregado que él? Y justifican sus faltas de caridad. Entonces, fíjense, en la morada cuarta, ¿verdad? Entonces empieza el alma a tomar conciencia de que no debe faltar a la caridad. Entonces viene esta capacidad de tratar de no cometer pecados de omisión. Yo por eso digo, ay Señor, yo ya ni digo en qué lado estoy, ¿verdad? Porque no estamos trabajando para evitar pecados de omisión. Al menos yo no. Ahora que conozco más esto, digo, claro, tengo que poner atención. Porque aunque no hago lo malo, tengo que hacerme el firme propósito de hacer lo bueno. Esa es cuarta morada. Yo creo que estoy en la tercera. Y leo a Luisa y la he leído 4 veces o 5. Y conozco el contenido doctrinal y lo que dice Dios en esto. Pero de que yo esté ahí, es que hay que poner los pies sobre la tierra, ¿verdad? Yo no puedo decir, hermanos, que no cometo pecado venial deliberado. Porque a veces deliberadamente cometo pecados veniales. La verdad, somos pecadores. Pero si fuéramos de estos que ya vamos en la etapa fervorosa, almas fervientes, dice cuarta morada, pues ponemos cuidado en el asunto. Como decía alguien ahorita en las charlas, esto es santidad de Dios conmigo. Soy yo y mi vida interior, mis intenciones, los actos y las cosas que hago, Dios la ve y yo debo verlas para ser mejor, agradar a Dios y amarlo más. Miren, quinta morada, almas relativamente perfectas. Relativamente perfectas. O sea, almas que empiezan aquí a practicar las virtudes y van siendo realmente espirituales. De repente yo veo hermanos en el presbiterio que dicen, no sé, ¿por qué te dan esos cargos y te dan esa parroquia? Digo, porque tú has de ser imprudente y no tienes paciencia, ¿verdad? Y te falta caridad. Entonces lo que estoy diciendo, pues para que haga escándalo y haga un lío, pues mejor lo pongo de vicario. O sea, miren, los obispos cuando nos llaman si somos capaces de meternos en el tema con suficiente virtud. Porque de repente nos mandan a parroquias, ¿verdad, hermanos? Donde hubo un boche. El padre salió pitando. Y entonces, Monseñor, ¿pero por qué me manda ahí? O sea, yo tengo que enfrentar primero la feligresía que está molesta. Después, trabajar con ellos que no son tampoco perita en dulce. Y porque usted me quiere mandar ahí, yo no estoy para ese enjuague ahorita. Tú puedes. Tú eres la persona indicada.
¿Por qué? Porque hay virtud. Entonces hay esta etapa que se dice acá, ¿verdad? De relativamente perfectos. No somos santos, pero relativamente hay una poca de perfección, ¿no? Para el embalaje de nuestra vida sacerdotal, pues que es el trato con las personas y el enfrentamiento con problemas, ¿no? Por eso a los chavitos, a los recién ordenados, no les dan parroquia, porque tienen que hacer esta experiencia de ir acabando en ciertas virtudes sacerdotales, porque las van a necesitar y entonces pueden salir adelante en una experiencia pastoral, ¿no? Fíjense, vamos en la quinta morada. Cuando ya está uno en la quinta morada, que son simplemente las virtudes, ¿verdad? Para una relativa perfección, viene la vía unitiva, que es la caridad perfecta. Porque todo este camino, si ustedes me dicen, bueno, está muy bonito todo esto, pero ¿qué es la perfección cristiana? La perfección en la caridad. Por eso dice el Señor, lo único que les pido es que se amen unos a otros como yo los amo. La caridad se demuestra con el prójimo, porque el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Entonces, ¿dónde se prueba la caridad? Por eso Teresa de Calcuta voló rápidamente a la canonización. ¿Quién puede dudar que esta mujer tan sencilla, que ayudaba al buen morir de tantos indigentes y de gente en una experiencia tan desgraciada, no amó a Dios si se dedicó a los más abandonados de Calcuta? Ahí está la perfección de la caridad. Entonces fíjense bien, y estamos hablando de llegar aquí, perfección en la caridad. Ahora lo digo en lenguaje de divina voluntad. La divina voluntad va de la mano del amor. Una cosa es el conocimiento de la divina voluntad, que es necesario que lo encontremos y lo descubramos leyendo a Luisa, y otra cosa es que la caridad crezca en la medida que quiero vivir en unión con la voluntad divina, porque si no hay una incoherencia. Hago mis giros, estoy en divina voluntad queriendo hacer mi fusión con el divino querer y pronuncio mi fiat. Oye, tu caridad, ¿cómo anda? Es que esos niveles tienen que estar parejos. Si alguno quiere saber si ya está viviendo en divina voluntad, que se le note la caridad. Y que usted mismo, sin vanagloriarse, se dé cuenta que ha crecido en la caridad, que es amor al prójimo. Por eso a los grupos yo de divina voluntad le digo, a ver, momento, van a hacer obras de caridad, porque qué bueno que se metan de cabeza a los libros de cielo, que hagan las horas de la pasión, y luego se sienten como la supremacía de la iglesia y todo el mundo es un ignorante, no saben lo que están despreciando porque nos señalan. Digo, den testimonio cuando vean que son solidarios, caritativos, serviciales, humildes. La gente se convence, pero yo los obligo a hacer obras de caridad. Y lo digo, los obligo porque no estamos acostumbrados a que se nos pida que hagamos esto. Y yo le digo a mis grupos, una vez al mes me van a decir qué obra de caridad hicieron. Fuimos a la cárcel, fuimos a los hospitales a repartir comida a la gente que esté esperando a su enfermito, fuimos a ver a los emigrantes, juntamos una despensa para un asilo. Es que la caridad es la mejor realidad donde podemos decir que estamos unidos a Dios y que tenemos un ascendente en una verdadera vida cristiana. Y aquí Santa Teresa de Ávila dice que la séptima morada es la caridad perfecta. Entonces termino con las dos moradas siguientes. Sexta morada, las almas heroicas. Es cuando entonces los santos se les investiga y se dice, ¿acaso este siervo de Dios vivió las virtudes heroicas? Por ejemplo, Martín de Porres, un mulato pobrecito,
lleno de dones del Espíritu, pero como era negro, la gente lo denigraba, no le quisieron dar los votos religiosos al comienzo, porque era un donado, porque lo fueron a donar al convento, y luego negro, pues lo pusieron de criadito. Entonces díganme, Martín de Porres, ¿cuánto resentimiento no pudo haber vivido con tanta denigración y tanta desprecio que vivió en su persona? Entonces él vivió heroicamente el amor al prójimo, porque él dice en sus crónicas, así de lo que se investigó para su causa: jamás le guardé rencor a nadie que me denigró por mi condición, y es más, los amaba con un amor más de predilección para demostrarles que Dios los amaba. Pues esos son actos heroicos. Entonces imagínense, Luisa llegó más allá, ¿no? Y última morada, séptima, los grandes santos, que son los canonizados, ¿no? Que por eso la Iglesia los reconoce, porque no solamente vivieron en la caridad, sino fueron heroicos en la fe, fueron capaces de hacer sacrificios que yo creo que no cualquiera hace, y entonces entraron a la verdadera santidad. Ahora termino, todas estas moradas están aquí. Luisa abre un nivel sobrenatural y de santidad divina, para que entonces entendamos que Dios está dispuesto a dar en don esta oportunidad de entrar a vivir en santidad divina, que es una realidad, no es mística, es vida real, es mi vida misma en ti, Luisa. No es simplemente un misterio en el que tú vives viviendo dones que te doy para que me percibas, para que recibas un carisma, para que vivas una dimensión espiritual. Soy yo en ti. Lo que llamamos ser otros Cristos. Ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Bueno, pues esa es la intención que tengamos. Digo, esto lo hemos estudiado en teología espiritual, ¿verdad, hermanos? ¿O no lo estudiamos? Sí, lo estudiamos, se llamaba teología espiritual. Retomemos, miren, y entonces uno como que se ubica, lee a Luisa y sabe uno que son cosas nuevas, bellísimas, pero que entonces embonan como el rompecabezas en una cuestión que la Iglesia conoce y sabe, y entonces uno puede orientar a la gente, uno se puede más bien dar cuenta que el Señor sí lo está llamando. Ahora mire, termino con esto. El que no quiera ser santo, ni lea Luisa. Porque Luisa es un llamado a la santidad. Entonces, a mí no me gusta o no me interesa el tema de mi santidad personal, no voy a entender nada. No voy a valorar lo que dice ahí y no voy a descubrir caminos que me ayuden a ir hacia lo que yo anhelo y quiero ver. Por eso yo me quito el sombrero entre los laicos. ¿Cuánto entusiasmo tienen por ser santos? O sea, que respetemos a nuestros hermanos laicos. Si ellos sí quieren ser santos, qué lástima que nosotros no. Y que quieren ser santos sin una formación y una orientación que necesitamos darle nosotros. Por eso Jesús dice, es que los sacerdotes tienen que ser los heraldos de esta doctrina de mi divina voluntad. Porque nosotros tenemos elementos para poder entender mejor en un marco referencial y poder orientar y nosotros mismos adelantarnos en el tema. Bueno, que Dios me los bendiga y que tengan paciencia.